Mientras el mundo desarrollado empieza a volver lentamente a la normalidad con la reapertura de las escuelas y gracias a los subsidios estatales para mitigar el impacto de los cierres, las economías africanas, latinoamericanas y de Medio Oriente se enfrentan a las huellas que deja a su paso esta pandemia. La exacerbación de la inequidad social y la dificultad de restaurar un tejido social apoyado históricamente en la fragilidad de la economía informal. Bienvenidos a nuestro especial de coronavirus. Nuestro recorrido de hoy empieza en Sudáfrica. Este país goza de una de las economías más sólidas del continente africano y, sin embargo, se ha visto duramente golpeado por la crisis provocada por esta pandemia. De acuerdo con datos de la principal aseguradora médica de Sudáfrica, 4 de cada 5 sudafricanos habría padecido o padece de COVID-19. La dimensión de este problema tiene efectos en el turismo, ya que pocos viajeros se animan a visitar el país, como también en la industria manufacturera que experimenta una parálisis ante la escasez de mano de obra. Esta carpintería pensó que lo peor había pasado tras superar las 2 primeras olas del COVID-19 el año pasado. Pero la tercera ola provocada por la virulenta variante Delta está arrasando con la población local. Estuve fuera de combate durante 2 semanas. Todo mi equipo se contagió de COVID con la tercera ola y ellos también estuvieron 2 semanas enfermos. Ha sido todo un desafío ponernos al día con el trabajo pendiente, que no es que sea mucho, ya que las primeras olas tuvieron un gran impacto en nuestro negocio. Además de ralentizar la mano de obra manual de la economía continental, la tercera ola paralizó sectores como los de la hostelería y el turismo. Y sin turistas que visiten África, los mercados locales no consiguen mantener a flote sus negocios, con una demanda nacional también muy baja a causa de la pandemia. La tercera ola ha afectado de otra forma a nuestro negocio. En las 2 primeras olas, la gente aún apoyaba a los comercios locales. Tenía un comercio en una zona muy de moda de Johannesburgo, pero tuve que irme de allí y venir a este local más pequeño que me ofreció mi padre. Así que aún puedo vender y llevar mi negocio desde aquí. No tenía por qué ser así. Pero en el continente africano las vacunaciones han ido muy lentas y solo un poco más del 2% de todo el continente está completamente inmunizado. Los gobiernos deberían haber actuado más rápido para vacunar a la gente, pero no lo hicieron. Las consecuencias ahora son nuevos confinamientos, ningún rescate para las empresas y las economías sufriendo los efectos adversos. No hay inversión extranjera directa y en la última instancia la economía se ve perjudicada. Y pese a que las nuevas infecciones descienden en Sudáfrica, el daño ya está hecho. El número total de quiebras de empresas aumentó un 37,5% en los últimos primeros meses de 2021, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La tercera ola ha demostrado ser un desafío para nosotros. Nos ha obligado a innovar y a dedicarnos a la restauración de muebles para tener más ingresos y conseguir nuevos encargos. Si las cosas siguen así, con la economía muy afectada por esa tercera ola, será un gran problema para nosotros. Podríamos tener que cerrar. Cuanto antes se acelere la vacunación en África, más posibilidades de supervivencia tendrán empresas como esta. Y nos vamos nosotros ahora a América Latina y el Caribe. Y es que de acuerdo con datos del Banco Mundial, esta región enfrenta un panorama crítico debido a la pandemia de COVID-19, cimentado en varios años de débil desempeño económico. Para hablar de este tema hemos invitado a Juan Mario Díaz, quien es investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Sheffield. Gracias, doctor Díaz, por estar con nosotros. América Latina como foco de la crisis. ¿Cuáles son las áreas económicas más golpeadas? Muchas gracias por la invitación. Sí, pese a las diferencias nacionales, yo creo que se pueden identificar algunos elementos comunes que nos hablan de un contexto de desaceleración económica. Por ejemplo, en los últimos datos que tenemos disponibles nos indican que la inversión extranjera decreció un 34% en la región. También el sector del comercio internacional decreció un 13%. 40% de los sectores de la pequeña y mediana, de pequeñas y medianas empresas también han sido seriamente afectadas. De hecho, el último reporte de la CEPAL nos indica
que mientras Norteamérica creció un 12%, el crecimiento económico en América Latina y el Caribe está en cifras rojas. De hecho, es del menos 11%. Entonces, parece que tenemos un crecimiento, una situación que lejos de ser un problema nacional es un problema regional. Doctor Díaz, y ahora que se empieza a hablar de reactivación económica y de que la vacunación mundial avanza, ¿cuáles son los principales retos regionales? Bien, para hablar de los retos regionales me parece que es importante tomar en cuenta también lo que el reporte de la CEPAL llama las paradojas del crecimiento económico. Es que se espera un crecimiento económico del 5%, pero paradójicamente este 5% o este crecimiento económico no está pensado para atender un desarrollo económico sostenible. Tampoco está pensado para atender situaciones muy específicas generadas durante la pandemia. Este crecimiento económico en una región donde domina las economías extractivas puede tener impactos ambientales muy serios. Así que yo creo que habría que pensar y recontextualizar un poco lo que entendemos por contexto de los retos de la pandemia, y es que no son solamente los retos de la pandemia, sino de la sindemia, y una sindemia es una pandemia que se suma a una serie de condiciones socioeconómicas y a unos problemas sociales preexistentes que hacen mucho más difícil tanto la respuesta a la pandemia como la solución a problemas históricos y que tienen causas estructurales. Un ejemplo de eso, doctor Díaz, es sin duda la situación de Colombia. Usted es experto en esa materia. Por ejemplo, allí la sindemia, la pandemia, ¿cuáles son las reivindicaciones que en ese contexto la minga indígena ha hecho y que ahora, con vistas de que se vuelve a reactivar el paro nacional este jueves, podrán volver a poner sobre la mesa? Claro, antes de mencionar el hecho específico de la minga, yo quisiera poner la situación de la minga dentro de un contexto de protesta social a nivel continental. Es decir, la gente no está protestando para deponer al gobierno, se está protestando por la falta de atención a problemas estructurales, educación, falta de hospitales, falta de servicios médicos, la brecha de la desigualdad en América Latina. Y ya centrándome en Colombia, pues Colombia es el segundo país más desigual de las Américas. Así que la minga indígena hay que verla como parte de un proceso de protesta social que pues, lleva décadas resistiendo. Los grupos indígenas han tenido que luchar mucho por sus derechos étnicos y territoriales, pero ellos se suman de manera muy fuerte a una serie de protestas sociales que empiezan en noviembre de 2019, se suspenden por la pandemia, pero que vuelven a iniciarse este año como respuesta a una reforma tributaria propuesta por el gobierno, una reforma tributaria que golpeaba muy fuerte a las clases medias y menos favorecidas del país. Así que empieza una serie de protestas sociales y pese a que se logra el objetivo que era de poner esta reforma y luego también tumbar una reforma a la salud, que era también bastante negativa, la gente ve en esta protesta social la posibilidad de llamar al gobierno, de obligar al gobierno a discutir problemas más estructurales. Así que deciden continuar con la protesta social. La respuesta, como se vio en todos los medios internacionales, fue una respuesta desmedida, brutal por parte del gobierno, cual llevó a que tuviéramos de la protesta social en Colombia y al mismo tiempo pues violaciones de derechos humanos. Así que la minga indígena se ha convertido en un símbolo de descontento, de frustración, pero también de mucha desesperanza social, en cuanto que tenemos un gobierno que no está escuchando a la gente, está gobernando para los amigos y con los amigos del gobierno, pero desatendiendo las necesidades de la mayoría de la población. Y cuando el gobierno, los partidos y los mecanismos de control no hacen su trabajo. Así es, doctor Juan Mario Díaz, investigador asociado de la Universidad de Sheffield. Muchas gracias por estos análisis y hasta la próxima. Muchas gracias. Y hay un país en particular que está viviendo una profunda crisis financiera, incluso antes de la pandemia. Se trata del Líbano. El país experimenta una parálisis económica que se remonta al año 2019. El racionamiento de combustible, el éxodo de personal médico, la falta de equipos técnicos y de insumos hace temer un efecto devastador en el sistema hospitalario. Aquí les traemos una crónica sobre la situación del principal hospital de Beirut, su capital. En este ala destinada a pacientes de COVID-19, el enfermo más joven apenas tiene 2 meses.
A través de un respirador, la enfermera le proporciona medicamentos ante la preocupada mirada de su madre. La sobrecargada planta es la única esperanza para sus muchos ocupantes. Al igual que este hombre, decenas de personas luchan aquí por sobrevivir. Esta es una de las 2 plantas COVID del hospital. Se empleaba como sala de urgencias y ahora aloja solo a pacientes COVID. Los más graves son llevados a cuidados intensivos. La planta está repleta y las cifras aumentan. En la sala de cuidados intensivos, un paciente recién ha fallecido. Además de intentar salvar vidas, el personal del hospital debe ocuparse de otros graves problemas, ya que los respiradores que proporcionan el soporte vital podrían dejar de funcionar en cualquier momento. Su energía procede de estos generadores, ya que el hospital no puede confiar en la inestable red eléctrica estatal. Apenas queda combustible para 3 días. El desafío diario más importante es el combustible, ya que de este dependen los pacientes, el equipamiento médico, los sistemas de frío y de ventilación. Es ahora lo más importante en este país. No es el único problema. El director general del hospital debe lidiar con la baja moral de sus empleados. Mucho personal médico y de enfermería está renunciando. Solo ayer tuvimos 5 renuncias en enfermería y también el jefe médico responsable de radioterapia para el departamento de oncología me comunicó que abandona el hospital. Hablamos de personas para las que no resulta fácil encontrar un reemplazo. En la farmacia del hospital las estanterías están casi vacías. El gobierno ya no puede permitirse subvencionar la importación de medicinas y las reservas se están agotando. Estamos bajo peligro constante. Creo que solo es cuestión de tiempo antes de que ocurra un accidente que pueda suponer la pérdida de muchas vidas. Con la economía libanesa al borde del colapso, Firas Abiad teme que si las autoridades del país no intervienen, el sistema sanitario también podría colapsar pronto. Múltiples desafíos de esta pandemia. A ustedes, gracias, cuídense y hasta pronto.